Yo ya había presentado algunas preguntas de un draft, de un borrador de Angarry que se llamaba Epistemología feminista y naturalizada. Traduje eh, para que podamos ver más o menos qué es lo que ella eh, revisa y cuál es la importancia de esto. Lo importante es que tenemos que ver de qué manera se alcanza el conocimiento. Cuando nosotros hablamos de epistemología, en castellano generalmente se piensa en la filosofía de la ciencia, pero tenemos que tener en cuenta que en inglés es gnoseología. Obviamente estamos en búsqueda de cómo se construye el conocimiento y cómo acceder a este conocimiento. Ella dice que a pesar de todas las críticas que ha habido, dice en los 60 años, hace 60 años o más, porque este texto es bastante viejo, sin embargo, hay algo que queda como la filosofía analítica. Por ejemplo, bueno, vamos a describir algunas de las cuestiones. Una son antecesores de Russell, de Frege, consideran como antecesores a estos, se oponen al postestructuralismo, al marxismo, y tiene esta oposición es a menudo avivada en parte por el deseo de los filósofos analíticos de retener alguna versión empirista moderna de la razón, la objetividad, la verdad. Me parece interesante esto porque en Martha Nussbaum hemos visto que ella lo que busca es el tema de la razón, la objetividad, la verdad. Por lo tanto, hay como cierta línea de pensamiento que comparte ciertas preocupaciones. Ella dice que muchas filósofas feministas de Estados Unidos están entrenadas en la filosofía analítica. ¿Qué pasa? Cuando aparecen los estudios de género, entonces esto que es el entrenamiento en la filosofía analítica va a quedar como estanco, va a decir, esto sirve para los estudios feministas. Entonces lo que plantea es, al mismo tiempo continuaban usando los métodos analíticos filosóficos y algunas incluso argumentaban a favor de los métodos de la tradición, mientras reconocían su sesgo y su androcentrismo. El atractivo inicial de la epistemología naturalizada para las feministas no era meramente que habían escrito sus disertaciones sobre Quine, sino que podrían ayudar a resolver su ambivalencia sobre la filosofía analítica. Por eso parecía poder contestar muchas de las quejas de las filósofas feministas que las filósofas feministas han tenido sobre la filosofía analítica previa. Ella dice, bueno, a ver, la epistemología, porque cuando plantea las preguntas, ya explica que estas mismas preguntas las había hecho sobre el tema de la epistemología en general. Bueno, ahora las vuelve a hacer sobre la epistemología naturalizada feminista. Y la básica es cómo la gente llega a sus creencias. Combles cita ella, supone que al menos algún conocimiento es posible y pregunta empíricamente cómo es eso. Dice, así, o sea, de esta manera, yo no limito la epistemología naturalizada a la angosta ecuación o reducción de la filosofía de la psicología, ciencia cognitiva o sociología. En su lugar retiene un foco tanto como del carácter del mundo y el carácter del conocedor en el contexto de un proyecto normativo. Hay debate sobre la relación de la epistemología naturalizada para la filosofía analítica. Pensemos que Quine haya planteado esta cuestión de la epistemología naturalizada, lo saca también de esa corriente que es la filosofía analítica. Entonces, lo que muchos dicen es que Quine, a veces se lo considera así, es post-analítico. Y las feministas, si hacen uso de esta epistemología naturalizada, también lo serían.
dice, su locación, es decir, esto de la epistemología como epistemología posanalítica, precisa con respecto a las cuestiones de la filosofía analítica, no una afirmación del valor de la epistemología naturalizada para las feministas, pero importa a algunas feministas que quieren defender la filosofía analítica también. A ver, la filosofía analítica es una forma de hacer filosofía. El tema es, una vez que uno entra en los estudios de género, esta forma de hacer filosofía servirá. Esta es la pregunta que se hacen muchos. Ella va y viene continuamente con esto de las filósofas que siguen a Quine, las filósofas quinianas, y dice: el grupo de epistemólogas feministas naturalizadas que discuto hoy tienen en común alguna crítica de la filosofía analítica tradicional y una creencia de que la epistemología naturalizada puede hacerse amistosamente feminista. Un grupo, Lynn Hankinson, Nelson, Louise Anthony y Jane Duran, a menudo son denominadas quinianas, aunque realmente su inicio en la epistemología naturalizada lo toman tanto de Quine como de Evin Coleman y Hilary Cornblath. Brevemente noto sus críticas de la filosofía analítica tradicional, luego se mueven más adelante en otras discusiones. Lorraine Code critica la epistemología naturalizada de Quine argumentando a través del modelo ecológico. En otro ensayo, Elizabeth Anderson sostiene que la epistemología feminista en general debería ser entendida como un brazo de la epistemología social naturalizada. Ella subsume muchas feministas que no han sido pensadas previamente como epistemólogas naturalizadas, es decir, que no siguen a Quine en este enfoque. Entre las críticas feministas de la epistemología analítica tradicional, se dice que se genera una falsa neutralidad y es demasiado abstracta, individualizada e idealista, hipernormativa y estilísticamente agresiva. Esto especialmente lo dice Jane Duran. No es que una epistemología con estas características deba ser androcéntrica o con prejuicio de género, sino que lo ha sido. Para evitar estas características negativas, las feministas que sin embargo se identifican con la tradición analítica han roto con ella en diferentes formas. Notemos que las feministas quinianas lo que han hecho. Quiero hacer una aclaración porque a veces se juzga demasiado y entonces se dice, bueno, matemos al que no quiere cambiar, al que quiere seguir teniendo un enfoque que ha sido androcéntrico. Ahora, ya se sabe que en la filosofía tomamos ciertos conceptos, definiciones, también tomamos ciertos enfoques, ciertas teorías que nos pueden ser útiles, aunque hayan sido androcéntricas, aunque hayan sido muy individualistas, y a lo mejor esto nos puede dar un aporte para lograr un método diferente. Por eso no matemos a las que adhieren. Lynn Hankinson Nelson retiene el empirismo como una teoría de evidencia, pero rompe con el conocedor individual usualmente asociado con el empirismo. Nelson toma una posición fuerte según la cual las comunidades, no los individuos, son los conocedores primarios, los agentes primarios epistemológicos. De ahí ella despunta la crítica de que la epistemología analítica yace sobre el individualismo androcéntrico. Jane Duran se enfoca en superar la abstracción, la idealización y la hipernormatividad de la filosofía analítica tradicional
mientras quiere mantener su rigor, porque todos están en búsqueda del rigor de la filosofía analítica. No quieren deshacerse de eso. Para estos fines, ella aplaude la atención de la epistemología naturalizada, atiende a los aspectos del conocer relacionales y contextuales. No rechaza al individuo como conocedor primario. Nuestra última feminista kuaniana, dice Anne Garry, Louise Anthony, quiere librar a la filosofía analítica de su falsa neutralidad. Alaba la epistemología naturalizada para dejar el reclamo de la neutralidad y para encontrar formas de darnos normas empíricas, de distinguir buenos de malos sesgos, que es diferenciar sesgos que nos guían o nos alejan de la verdad. Lorraine Coates propone una clase diferente de epistemología naturalizada para contrastar con los kuanianos. Coates usa un modelo ecológico. Tiene un texto que se llama ¿Qué es natural sobre la epistemología naturalizada? Es muy crítica de los kuanianos tradicionales masculinos por su dependencia sobre los presupuestos empiristas. Especialmente, dice, es una cita, especialmente ese conocimiento científico solo amerita atención epistemológica y eso lo puede dar reportes explicativos solamente. La idea de Coates del conocedor no es el procesador de la información individual basada en el laboratorio de la psicología académica y la ciencia cognitiva, pero es maravillosamente corpóreo y fundamentalmente independiente, sensible, comprensible. Creado de la socialidad y creativo en sí mismo de las formas de socialidad en la cual participa. Aunque este sujeto de conocimiento es obviamente mucho más complejo y difícil para estudiar que el sujeto del laboratorio kuaniano, es un hecho más verdadero para los seres humanos naturales y no probablemente a ser subsumidos en una visión implausible de homogeneidad humana. Coates usa un contraste introducido por la física y filósofa Vandana Shiva. Shiva habla de lo ecológico y habla de la monocultura. Entonces, la epistemología de Quine, extraída de los éxitos de la ciencia psicológica y física, produce una monocultura epistemológica en la filosofía angloamericana y en juicios acerca del conocimiento en la vida cotidiana, cuyas consecuencias son formas de suprimir y denigrar del conocimiento que parte de los dictados estrechos de producir conocimiento científico. Esta monocultura es análoga a la monocultura agrícola de la que habla Shiva, que usa el principio de la tierra, es más productivo cuando se cultiva para tener una sola cosecha. Y dice, lo que sucede es que esta monocultura opera reductivamente, coercitivamente, como un nivelador que agota los recursos y la propia confianza de sus habitantes de golpe. Se ve su analogía de esta manera. La epistemología analítica, aún naturalizada, aún la de Quine, ¿no?, desnaturaliza la naturaleza, no reconoce otras actividades de producción de conocimiento y rechaza ver amplias variaciones humanas e interconexiones entre humanos. Elizabeth Anderson, en su ensayo Epistemología feminista, una interpretación y una defensa, argumenta que la epistemología feminista en sí misma es mejor comprendida como una parte de la epistemología social naturalizada. Ella intenta contrastar las visiones feministas que requieren diferencias universales o esenciales entre hombres y mujeres o que requieren un rechazo del empirismo.
por ejemplo, epistemologías. Hay epistemologías o una teoría que se llama standpoint, que son las epistemologías o las teorías del punto de vista. Esas epistemologías del punto de vista obviamente tienen en cuenta las diferencias de opiniones. Específicamente, Anderson piensa que la epistemología feminista estudia las varias influencias de concepciones construidas socialmente y normas de género e intereses de género específicos y experiencias sobre la producción del conocimiento. En su ensayo resume mucho del trabajo epistemológico hecho por feministas, incluyendo los que no se denominan a sí mismos epistemológicos naturalizados, para mostrar cómo su trabajo puede ser entendido como trabajo empírico, racional, local, que cae dentro de su caracterización del alcance de la epistemología feminista. Este trabajo toma lugar tanto en el nivel de eliminación de creencias falsas y en el nivel de formación teórica. La epistemología feminista debería poder legitimar la ciencia orientada hacia los fines feministas y otros fines liberadores y suscribir la crítica feminista de la ciencia sexista y androcéntrica. Ella ve esta empresa política explícitamente, por decir, cambiar las condiciones sociales de la ciencia, como justificada por los valores epistémicos ya sostenidos por los científicos, por ejemplo, la razón y la adecuación empírica. Una de las formas en las cuales Anderson hace su posición plausible es estableciendo sus parámetros cuidadosamente de entrada. Primero, está interesada en el conocimiento teórico. Los intereses de Anderson son más estrechos que los de Code. Segundo, su visión del empirismo, que es casi como la de Nelson, que la experiencia provee toda la evidencia que tenemos del mundo, implica que el descubrimiento de las mejores teorías demanda el desarrollo más completo y libre de nuestras imaginaciones, porque todo podría ser la causa de algo más. Su empiricismo moderno es una visión metodológica, no una visión que elimina o trata de reducir términos sociales, intenciones o evaluativos. Tercero, su visión de la racionalidad es comprensiva, es una aceptabilidad reflexiva. La razón es el poder de cambiar nuestras actitudes, intenciones y prácticas en respuesta a la reflexión sobre sus méritos. Como una parte, dice Angary, notemos que esto es donde la fuerza normativa de la epistemología naturalizada caerá para Anderson. En una explicación más profunda de la racionalidad, Anderson explica el grado para el cual su visión es social. Como Nelson, no encuentra la comunidad para ser el conocedor primario. En su lugar, explica en detalle lo que Mark Webb llamaría una epistemología socializada operativa. Individuos que necesitan muchos otros investigadores para interpretar la evidencia, dar testimonio, desarrollar instrumentos, métodos o estructuras para la investigación, etc. Estas prácticas son sociales y pueden llevar las marcas de las relaciones sociales de los investigadores, incluyendo el género. Cada individuo podría ser capaz de erradicar el sesgo personal de género, pero si las relaciones sociales de los investigadores están bien arregladas, entonces los sesgos de cada persona pueden chequear y corregir a los otros. Así, la racionalidad teórica y la objetividad están expresadas por la comunidad de investigadores cuando ningún individuo singular lo hará. Digamos, un individuo no lo podrá hacer, pero sí la comunidad de investigadores.
lo que hace que Anderson sea una interesante variación sobre las epistemologías naturalizadas feministas es que al mismo tiempo que es más cauta, es también más audaz. Lo que dice Angary es que es más cauta que Code porque no propone un nuevo modelo, limita su alcance al conocimiento teórico y ve su trabajo moldeando los trabajos que otros ya han hecho. Es más audaz porque sostiene que la epistemología naturalizada social es la mejor forma de entender la epistemología feminista. Es todo lo que las feministas necesitan. Sin argumentar explícitamente contra todos los oponentes, por ejemplo, la teoría standpoint, de punto de vista, o el postmodernismo. Ella incorpora algunas de sus visiones dentro de su posición, es decir, hace una postura ecléctica. Por ejemplo, pronto en su ensayo contrasta su propio enfoque empírico al de Sandra Harding, que Sandra Harding, digamos, es la que fundamenta la teoría del standpoint. Entonces, Anderson incorpora un típico ejemplo de la standpoint theory, uno que usa el lenguaje de Harding, que usa Harding, como un ejemplo del enfoque empírico. El ejemplo que Anderson quiere incorporar es cómo la historia, economía o medicina cambiaría si viéramos el fenómeno desde el standpoint de las vidas de las mujeres más que de los hombres. Con esto vemos los esfuerzos, las discusiones sobre cómo alcanzar una forma de hacer o de llegar a los estudios de género. Y en la próxima vamos a dar las respuestas a las preguntas que ya habíamos traducido de Angary sobre este texto.